Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo el unboxing rápido, la review completa y mis opiniones acerca de este micrófono inalámbrico de la marca Boya. Pues bien, en la caja simplemente van a encontrar por supuesto el manual de usuario, también por supuesto el cable de energía para cargarlo, ya sea conectándolo al computador o a un cargador de celular. También van a encontrar por supuesto el filtro cortavientos o conocido como Dead Cat o gato muerto, también el filtro anti-pop ante consonantes como la B o la P, y también por supuesto la cajita que es ovalada donde encuentran como tal el micrófono, el receptor y el transmisor. También encuentran tres conexiones, en este caso USB tipo C. También viene una versión para iPhone que es diferente en ese aspecto, conector Lightning, pero recuerden que ese es para Android con conector USB tipo C. También viene con conector para cámaras DSLR y también para conectarlo directamente a un celular que solamente tenga puerto de 3,5 milímetros. Deben tener presente que tanto el transmisor como el receptor en su parte donde recibe la carga viene con este plástico que es un poco difícil de quitar, pero sea como sea, en ambos transmisor y receptor deben quitarlos para que puedan recibir la carga sin problemas. Y para emparejarlos por primera vez simplemente deben oprimir los botones de encendido tanto del transmisor como del receptor por varios segundos hasta que la lucecita azul que parpadea desde el principio simplemente deje de parpadear. Entonces cuando ya esté la luz estable simplemente ya se han sincronizado el receptor y el transmisor. Y luego proceden a colocar el conector que requieran en este receptor. En este caso voy a utilizar el conector tipo C, USB tipo C. Entra de una forma un poquito difícil, hay que hacerle algo de presión y lo mismo a la hora de sacarlo para poner a cargar el receptor. Recuerden entonces que como tal, para colocarlos a cargar, tanto el receptor como el transmisor deben estar dentro de la cajita bien ubicados y pueden conectar esta cajita ya sea por cable USB tipo C directamente a un computador o por medio de un cable o cargador de celular. Cuando abren la cajita entonces así deben estar ubicados el receptor y transmisor. En este caso ven que hay lucecitas blancas en la parte de abajo que indica que está cargando. Y usualmente cuando abren la cajita y el receptor y el transmisor tienen algo de carga, automáticamente se emparejan. Pero si de pronto no funciona, hay un botón que dice Pair en esa cajita que lo dejan oprimido y simplemente ya se hace la función de emparejar tanto transmisor como receptor para que lo puedan utilizar. Y también me parece importante destacar que esta cajita ovalada guarda una capacidad de 1000 mAh, mientras que cada dispositivo, receptor y transmisor 100 mAh, por lo cual si ustedes se van de viaje y tienen la cajita ovalada con carga, simplemente le pueden proveer de carga al receptor y al transmisor, es decir, sin conectar un cable USB tipo C. Pues bien, en este momento estoy grabando con la cámara interna del celular para proceder a hacer la review y mis opiniones de este micrófono Boya inalámbrico, y también quisiera compararlo de una vez con este micrófono Samsung Q2, que es el que utilizo normalmente en mis videos. Entonces recuerden, así se escucha por medio de la cámara del celular y así se escucha con este micrófono Boya, teniéndolo ubicado así, que es lo recomendado, apuntando hacia arriba, engarzado en la camisa o blusa. Realmente no me parece que haga un mal trabajo, pero esperaba que cancelara mejor el eco. Esta es una habitación pequeña que no está preparada para reducir el eco, y así sería hablando con este Boya más cerca a mi boca. Obviamente la calidad mejora en el sentido de que decrece más el eco y cancela un poco más el ruido ambiental. Y también cabe mencionar que tengo un ventilador a una velocidad más o menos baja apuntando hacia mí. Y como les mencionaba,
Quería compararlo con este micrófono Samsung Q2, que es un micrófono dinámico, que es el que utilizo normalmente para mis videos. Si lo alejo, también se puede captar algo de eco. Si lo acerco, se reduce considerablemente el eco y el ruido ambiental y se enfoca más en mi voz. Y ahora solamente están captando el sonido de este micrófono Boya. En YouTube hay muchos videos de este micrófono probándolo en exteriores y se enfocan muy poco en los interiores, en habitaciones pequeñas, en decir si capta o no capta eco. Por esa razón me voy a enfocar aquí en este video solamente en este aspecto y además para que noten la diferencia entre este micrófono que es como tal dinámico. Aunque se podría decir que este Boya es más o menos dinámico porque bueno, al acercarme, como ven, capta menos eco. A esta distancia no me parece que haga un mal trabajo, pero como decía, realmente yo esperaba que se escuchara así como se escucha con este Samsung Q2, que capta menos eco sin tener que tenerlo aquí en mi mano. Entonces, ¿qué opinan? Como les digo, no es un mal micrófono, pero no esperen maravillas. Voy a utilizarlo en los próximos videos, a ver ustedes qué opinan. O déjenme saber en la caja de comentarios qué opinan acerca de la calidad de este micrófono enfocándose en la captación de eco. ¿Perciben o no perciben mucho eco en comparación a este Samsung Q2, que obviamente reduce el eco, y en comparación a utilizarlo de esta manera como utilizaría el Samsung Q2, que sería cerca a la boca, que realmente no es como lo más indicado, porque pues si uno compra un micrófono de este tipo es precisamente para tener las manos libres y por tal razón tenerlo ubicado aquí. Entonces, ¿lo recomiendo sí o no? Para espacios como este, que es un espacio pequeño y que no tiene adaptaciones acústicas de ningún tipo, no hace un mal trabajo, pero por lo menos es mucho mejor a las cámaras internas de los celulares, de la gran mayoría de celulares. Capta mucho mejor la voz. Algo tal vez de eco, pero muy mínimo en comparación a utilizar solamente el micrófono de la cámara. Si lo van a utilizar así, y si lo van a utilizar de todas formas así, porque sea como sea es inalámbrico y es de alguna forma más cómodo que este que es alámbrico, pues es de hecho mucho mejor porque capta menos eco. Si lo van a utilizar en exteriores, no va a captar eco como tal porque no hay paredes ni otras cosas donde rebote el sonido. Y en cuanto a la distancia, que en YouTube hay muchos videos al respecto, se supone que pues hay una distancia de recepción entre este transmisor y el receptor de 20 metros, pero no voy a hacer esas pruebas porque no me interesan. Me interesa enfocarme en lo que hasta ahora no había encontrado en YouTube, que era este tipo de pruebas, y que hasta ahora no sabía si comprar o no un micrófono de este tipo, porque precisamente ninguno hablaba, o yo no he encontrado un video donde hablen si se escucha mucho eco o no en un espacio cerrado. Y es un micrófono pues más o menos económico de $120 en Amazon, que no me parece mal, y la calidad de audio, como les digo, no está para nada mal. O no sé ustedes qué piensan al respecto. Recuerden, comparando cómo suena así o cómo suena así hablando más cerca a él, y comparando cómo suena este Samsung Q2. Y listo. No sé qué piensan al respecto. Por favor, déjenme saber en la caja de comentarios si lo comprarían o no, sabiendo que el principal enfoque sería para ese tipo de habitaciones. Y si de pronto tienen un proyecto de abrir un canal de reviews o comparativas parecido al mío y tienen un cuarto pequeño donde saben que siempre van a estar, pues ya saben que no es malo, pero tampoco es tan perfecto como uno esperaría, pero que es mucho mejor en comparación a las cámaras internas de los celulares. No siendo más, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.